pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces el tema es bienaventurados los pacificadores. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por la dicha y el honor que nos has brindado de adorarte y alabarte. Ahora que hemos de escuchar tu palabra, queremos rogarte y pedirte que nos hables, Señor, que nos examines, que tu palabra pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser. Queremos siempre darte una buena respuesta a ti. Queremos siempre estar dispuestos no solo a oír tu palabra, sino a hacerla. Así que para eso venimos, Señor. Háblanos. Y si alguien aquí, Señor, está esperando una palabra, háblale, Señor. Dale esa palabra que está esperando escuchar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo, hermanos, estamos llegando a la última de las 7 bienaventuranzas fundamentales en el Sermón del Monte. Hay otras dos que las vamos a ver las próximas semanas, que siguen a estas fundamentales, pero en esas otras dos se enfatiza más bien el costo de ser ciudadanos del reino de los cielos. Y ese costo, el Señor Jesús nos va a hablar acerca de la persecución que viene como resultado de una conducta santa. Nosotros vamos a llamarle a esto como el desafío para la conducta santa. Estas 7 bienaventuranzas realmente tocan la conciencia de alguien que desea vivir pues una vida santa delante de Dios. Cierto hombre dijo lo siguiente: no hay nada en toda la Escritura que nos pruebe y examine y nos humille como estas bienaventuranzas. Y por supuesto porque tocan directamente nuestras áreas sentimentales, nuestras características personales, cuestiones de carácter y demás. Y por eso es que este hombre dice que en estas bienaventuranzas somos probados, examinados y humillados a medida que oímos las demandas y los estándares del Señor. Estas 7 bienaventuranzas nos muestran principios, sí, pero también estándares de la conducta que está muy por encima de todo lo que el mundo viene avanzando en cuestiones de conducta, que más que avanzar, creo que el mundo más bien va en retroceso, ¿verdad? De hecho, estas 7 bienaventuranzas exponen la gran deficiencia de conducta que existe en toda la humanidad. Es decir, que cuando se enseña y se lee sobre estas 7 bienaventuranzas, lo que se está haciendo es confrontar el pecado de la humanidad. ¿En qué se centra principalmente esta bienaventuranza? Se centra especialmente en el establecimiento de la paz. Y si se centra en el establecimiento de la paz, evidentemente nos habla de la gran falta de paz que hay en este mundo. Y nosotros lo podemos ver en el día a día. Ustedes saben lo que vivimos como país, como nación, y no solo en México, sino prácticamente en todo el mundo. La inseguridad que se vive en nuestras calles, los robos, los secuestros, violencia, todo eso produce falta de paz en el ser humano. Pero también hay otras cosas que producen falta de paz o que le quita la paz a la gente, como una enfermedad, ¿sí? Y puede ser incurable, o simplemente la aparición de una enfermedad le roba la paz a la gente, las guerras, la pobreza, etcétera. Todo eso está quitando la paz el día de hoy, hermanos. Y bueno, el mundo podemos pensar que tiene razón en sentirse con falta de paz cuando hay enfermedad, cuando hay guerra, cuando hay violencia, cuando hay inseguridad, porque ellos no tienen la paz que produce la presencia de Dios en el corazón del hombre. Pero con nosotros es distinto. De hecho, Jesús nos lo prometió en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27. Jesús lo dijo muy claramente y lo dijo así: la paz os dejo. ¿Cuál paz? Él dice: mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dile al que está a tu lado: no se turbe tu corazón ni tengas miedo. ¿Por qué no? Porque Él nos ha dado su propia paz.
Hay otra versión que es la traducción del lenguaje actual, que el mismo versículo se lee de la siguiente manera: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. Así que no se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ahora, por eso es que el fuerte énfasis que Jesús pone en el establecimiento de la paz muestra que el mundo está totalmente desprovisto de la paz o del reposo sano de Dios. ¿Por qué digo del reposo sano de Dios? Porque para el mundo el tener una buena cuenta, unos buenos ahorros, una buena propiedad, el tener buenos negocios, pues representa paz para ellos. Si ellos tienen salud, si tienen fuerza, si hay éxito en las empresas, si son populares, ellos están en paz, están tranquilos. Pero esa no es una paz sana, no es una paz que viene de Dios. Ahora, ¿qué nos recuerda el proceso de pacificación? Bueno, nos recuerda algo muy importante, que la consecuencia del pecado es precisamente la falta de paz, ¿sí? El pecado es precisamente lo que ha traído al mundo ausencia de verdadera paz. El pecado, por ejemplo, hermanos, es una de las causas de enfermedad en la sociedad. El pecado también es la causa definitiva de la muerte. También el pecado viene a ser la causa de las guerras. El pecado viene a ser la causa de los fracasos. El pecado viene a ser la causa de todas las desgracias que en realidad hoy nos acontecen como país, como ciudadanos. Por eso y por muchas otras razones más, nosotros tenemos necesidad de paz. El mundo vive muy mal, muy mal, y lo vemos todos los días, y ni los gobiernos ni la sociedad promueven la paz en ningún sentido. Es más, peor aún, a veces ni siquiera los cristianos promueven una verdadera paz en Dios. Si vamos a la carta que le escribió Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 3, de una manera muy clara, muy contundente, podemos darnos cuenta lo que éramos antes de venir a Cristo. Y dice así, Tito 3, versículo 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Cuándo es eso en otro tiempo? Antes de venir a Cristo, ¿no? ¿Qué éramos antes de venir a Cristo? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso, hermanos, éramos antes de venir a Cristo. Y como consecuencia, todo eso nos quitaba la paz definitivamente. La palabra pacificadores o el verbo pacificar en esta bienaventuranza significa algo muy interesante, significa hacer las paces, pero se refiere a una persona que restaura la paz entre las demás personas, es decir, es uno que trabaja por la paz. El enfoque del significado entonces es la reconciliación entre personas. La paz aquí no significa el cese de los problemas o el cese de las guerras, no. Esta palabra es una combinación de dos palabras griegas que significa paz y hacer, que si las juntamos nos hacen la frase hacer la paz, y eso va a depender de nosotros. ¿Qué implica entonces ser un pacificador? Bueno, muchos podrían pensar que un pacificador implica hablar de paz. Hoy la gente habla de paz, quieren la paz, de alguna manera piensan que están promoviendo la paz. Ahora que vienen las elecciones presidenciales, la gente pide paz y dicen: queremos que allá en Coahuila haya paz, queremos que en Veracruz haya paz, queremos que nuestro próximo presidente o nuestro próximo gobernador o alcalde nos prometa paz, porque estamos viviendo esta tragedia, estamos viviendo esta otra tragedia. Tenemos algunas amistades conocidos que recientemente le secuestraron a uno de sus hijos. Ahora resulta que los secuestradores han hecho acto de presencia en los negocios de ellos, ya los ubicaron, ahora tienen que moverse de domicilios, ya quieren cerrar sus negocios, están desesperados.
y nos preguntaron: ¿qué consejo nos das? Busquen al Señor, rindan sus vidas a los pies de Cristo, porque Él les va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por supuesto, ellos de inmediato dicen: entonces tal vez eso represente que nuestros negocios estén en juego. Bueno, hay otro mejor negocio, que es el reino de los cielos, ¿no? Por así, la salvación de sus almas. La paz espiritual es lo que realmente necesita la gente hoy en día. Por eso es que hablar de paz no significa realmente ser un pacificador. Incluso si dices que tú amas la paz, tampoco representa que tú verdaderamente seas un pacificador. Implica mucho más que eso. Implica hacer algo para traer la paz donde no hay paz, o traer la paz donde haya conflictos. Por ejemplo, bajémoslo al plano de la aplicación, de lo más práctico para nosotros, para la iglesia. En tu casa, ¿hay gritos? ¿Qué ambiente vives en tu hogar? ¿Pleitos? ¿Disensiones? ¿Malos tratos? Bueno, yo creo que sí, en muchos casos. Te voy a decir algo: si tú te consideras un pacificador, debes hacer algo para traer la paz a tu hogar. Lo mismo en la calle, en el trabajo, en la escuela, en tu negocio, incluso en la iglesia. Debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos hacer, según lo que acabamos de estudiar el significado, debemos hacer que la paz venga, que la paz se vea si verdaderamente somos pacificadores. Además, ser pacificador también significa mantener la paz donde ya hay paz. Este punto es muy importante. Miren, hay un texto muy importante, muy interesante, y que confronta precisamente a personas que les gusta crear conflictos donde hay paz. Vayamos al Proverbio capítulo 6, versículo 16. Repito, ser pacificador también significa mantener la paz donde ya hay paz. Proverbios 6, 16. Es un texto tremendo. Dice así el sabio de Proverbios: dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y subraye lo que sigue, y el que siembra discordia entre hermanos. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Miren, les voy a poner un ejemplo. En una ocasión, una persona de aquí de la iglesia se me acercó. Venía un tanto inconforme, con situaciones en su corazón que no había arreglado con Dios ni con otras personas. De inmediato uno se da cuenta, ¿no?, cuando una persona está mal. Entonces empezó a hablar y me dijo: mire, yo no estoy de acuerdo con aquel hermano, y tampoco estoy de acuerdo con aquella hermana, y a mí no me gusta que las cosas se hagan de esta manera, y esto, me hizo una lista así tremenda. Y al final me dice: y además, por si usted no sabía, fíjese que de estos hermanitos que le preparan a usted su café, pues antes que le sirvan el café, le dan sus tragos. Me dijo: ¿cómo ve? ¿Verdad? Y me reí. Y yo le dije lo siguiente, le dije: está bien, está bien que le tome para que así vea cómo le quedó, ¿no? Entonces luego yo hablé con este hermano y le dije: oye, fíjate que alguien me dijo que tú haces esto. Le dije: pero yo no tengo problema, es más, mejor para mí, por si alguien le echó algo y tú le tomas primero, pues y yo me salvo, ¿no? Entonces la respuesta inmediata del hermano fue la siguiente: ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? Y le dije: no te voy a decir. Pasaron las semanas y me volvió a decir: ¿quién le dijo, pastor? Dígame por favor quién le dije. Le dije: ¿sabes qué? Nunca te voy a decir quién me dijo. ¿Y sabes por qué nunca te voy a decir quién me dijo? Porque yo no quiero sembrar discordia entre los hermanos. Porque 6 cosas aborrece Jehová, y aún una 7ª detesta su alma: el que siembra discordia entre los hermanos. Además, no te voy a decir, y deja de preguntarme, porque yo quiero ser un pacificador.
pero yo no puedo pensar lo mismo de la otra persona, del que vino y me lo dijo, porque evidentemente ese hermano quería que yo me enojara y que yo le dijera y que yo le, oye, ¿por qué le tomas a mi café? Pues ¿qué te pasa? Es una falta de respeto, ¿sí? Por eso tenemos que ir madurando, hermano. Hay cosas que es mejor dejarlas así, ¿sí? Eso va a demostrar nuestra madurez y nuestro crecimiento cristiano. Miren, la Biblia registra un caso de discordia precisamente contra Jesús, pero vamos a ver la respuesta que Jesús les da. Acompáñenme a Juan 6, versículo 41. Juan capítulo 6, versículo 41. Dice así, dice que murmuraban entonces de Jesús los judíos. Murmuraban, hablaban mal de él. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Fíjense, vean el verbo que utiliza, decir. Entonces aquí ya incurren en el pecado de la discordia. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? O sea, ¿qué no su madre es María, aquella mujer que salió embarazada antes de casarse y que ella dijo que fue concebida por obra del Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta la malicia de los corazones de ellos? ¿Acaso, cómo pues dice esto, del cielo he descendido? Versículo 43. Jesús respondiendo les dijo, no murmuréis entre vosotros. Jesús no cayó en el juego, no se peleó, no contendió. Él no defendió su honorabilidad. Él no tenía que hacerlo, hermanos, porque su testimonio, su vida, hermano, era más que suficiente para que la gente se diera cuenta que él verdaderamente era un hombre pacificador, que él era un hombre santo, él era un hombre recto, él era un hombre justo, que él era el Mesías, él era el Hijo de Dios. Entonces, pero Jesús los pone en su lugar y les dice, no murmuréis entre vosotros, porque él era un pacificador. Hubo otro caso interesante o muy serio en el Antiguo Testamento. Se trata de Moisés. Cuando este líder, Moisés, puesto por Dios, ustedes saben la historia, subió al monte Sinaí por las tablas de los 10 mandamientos, dice la historia, el relato, que el pueblo se desbalagó porque ellos habían pensado que quizá pues Moisés había muerto. Él ya llevaba más de 40 días allá arriba en la montaña y ellos dijeron, tal vez las bestias lo habrán devorado, ¿no? Moisés, hermanos, había dejado al sacerdote Aarón, su hermano, al frente de nada más y nada menos que aproximadamente 2 millones de personas. Eso quiere decir que la presión era muy, muy fuerte. Pero vean cómo el pueblo sembró discordia en el corazón de Aarón contra Moisés, pero luego vamos a ver la actitud pacificadora de Moisés. Acompáñame a Éxodo capítulo 32, versículo 1. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, al que dejó a cargo de la multitud, y le dijeron, nuevamente utiliza el verbo hablar, de decir, y ahí es donde van a sembrarle discordia a Aarón, y le dicen, Aarón, levántate, sé tú nuestro líder, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Sí? Versículo 2. Y Aarón, noten, les dio la razón de inmediatamente, accedió rápidamente y les dijo, bueno, pues apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos, etcétera. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo duro de corazón. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti, Moisés, yo haré una nación grande. Versículo 11.
Aquí viene la actitud de este pacificador. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vean a Moisés: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete, Señor, de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y vean el resultado, versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué tremenda historia, ¿no, hermanos? Ahora, Moisés pudo haber dicho: ah, Señor, sí, se rebelaron contra ti, pero también se rebelaron contra ti. Mátalos a todos. Y sí, haz una nación de mí, porque yo te soy fiel. Mira, este pueblo no agradece, este pueblo no valora. Yo vine, me tardé tantos días en subir, tengo hambre, tengo sed, pues estás dando las tablas de la ley. No, hermanos, Moisés era un hombre pacificador. De hecho, ustedes recordarán cuál era el concepto que tenía Dios de Moisés. ¿Se acuerdan cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamaba? Como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Ese era Moisés, hermano. Y es que esa mansedumbre que había en su corazón lo llevó a ser un verdadero pacificador. Porque un orgulloso, un arrogante, una persona así jamás va a promover la paz en ningún sentido. Ahora, ese es el concepto en el que tenía Dios a Moisés, como el hombre más manso de toda la tierra, como un hombre pacificador. Pero la pregunta para nosotros es: ¿en qué concepto nos tiene Dios a nosotros? Bien por Moisés, ¿verdad? Bien por Abraham, bien por David, y lo vamos a ver más adelante. ¿Y de nosotros? ¿Qué concepto Dios tiene de nosotros? ¿Qué habríamos hecho nosotros en el lugar de Moisés? ¿Cómo habríamos reaccionado hacia Aarón al bajar del monte? Bueno, no tenemos que ir tan lejos. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien se equivoca? ¿Pacificadores? ¿Cómo reaccionamos con nuestra esposa cuando falla? ¿Cómo reaccionas con tus hijos cuando se equivocan? Hay padres que no los bajan de tontos a sus hijos. Eres un tonto, eres un bueno para nada. Yo a tu edad era mucho mejor que tú. A sus esposas las tratan mal. Uy, no. Mira nada más, hasta el agua se te quema. ¿Qué razón tenía mi madre, verdad? No, para que alguien cocine como mi madre, imposible. ¿Cómo las tratamos? ¿Somos hombres de paz? ¿Son mujeres de paz? ¿Cómo tratas a tus hijos? Hijos, ¿cómo tratan a sus padres? Hermanos, ¿cómo nos tratamos entre nosotros mismos aquí en la iglesia? Y es que el trabajo de un pacificador cubre muchísimas áreas. Además, no solo se trata de la paz entre hombre y hombre. Lo más importante, estamos hablando de una paz entre el hombre y Dios. Amén. Y esto, por supuesto, va a incluir nuestro esfuerzo por llevar, quizá tienes hijos inconversos, y llevarlos a Dios para que haya una reconciliación, una paz entre ellos y Dios. Tienes que llevar a tu esposo que no es inconverso, a tu esposa que no es convertida, a la gente de allá afuera que no es convertida. Tienes que llevarlos a una paz con Dios, ofrecerles esa paz con Dios. ¿Hay requisitos? ¿Hay calificaciones para que seamos pacificadores? Sí, dos principalmente: santidad y sacrificio. Todos digan: santidad y sacrificio. No es algo fácil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que debemos estar dispuestos a pagar ese precio. A ver, pregúntale al que está a tu lado: ¿estás dispuesto a pagar ese precio de la santidad y el sacrificio? Hermanos, nuestro propio Señor Jesucristo
pagó un altísimo precio para traernos paz con Dios. Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 20, Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice el apóstol Pablo que Jesucristo hizo la paz por la sangre de su cruz. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? A ver todos, díganle gracias Señor por eso. Él nos trajo la paz por medio de ¿qué? De su sangre. ¿Por medio de qué? De su sangre. Entonces, esa es la calificación de Cristo, pero la calificación para nosotros es santidad y sacrificio. Y estas calificaciones explican por qué pocas personas son pacificadoras. ¿Por qué? Porque tenemos que sacrificar nuestro orgullo. ¿Cuántos orgullosos hay aquí? No digan nada, por favor. Luego la esposa contesta por el esposo y el esposo contesta por la esposa. Tenemos que sacrificar nuestro orgullo. Tenemos que sacrificar nuestra reputación. Muchas veces tenemos que sacrificar nuestros derechos para traer paz en el hogar. Tenemos que sacrificar nuestra tranquilidad en muchas ocasiones. Tenemos que sacrificar nuestra autocomplacencia para poder ser pacificadores y traer la paz. ¿Se acuerdan de David en la cueva cuando le perdonó la vida al rey Saúl? ¿Se acuerdan de esa historia? Fíjense que allí David sacrificó su tranquilidad, porque pudiéndolo matar y estar tranquilo y decir ya lo maté, ahora yo voy a tomar el trono que me corresponde, no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo cuando pudo hacerlo? Porque David era un hombre, en primer lugar, pacificador. En segundo lugar, porque él sabía que el reino no se obtenía con violencia de esa manera y que la venganza tampoco era la voluntad de Dios. ¿Qué pasó entonces con David? David supo esperar el tiempo de Dios en paz. Eso es lo que pasó en el reinado de David. Acompáñenme a 1 Samuel 24, por favor, y vamos a leer algo de esto. 1 Samuel 24. Estamos hablando que David supo esperar el tiempo de Dios en paz, aun cuando tenía la oportunidad en sus propias manos de asesinar al rey en turno, que era el rey Saúl, un hombre que Dios había puesto al frente de la nación, y que aunque era un hombre que se había apartado de los caminos de Dios, David sabía que no tenía que hacer venganza con su propia mano. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, mire, ya viene de una contienda, le dieron aviso diciendo a Saúl: Saúl, David está en el desierto de Engadi. ¿Y qué hizo Saúl de inmediato? Tomó 3,000 hombres escogidos de todo Israel. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Bueno, que vemos que Saúl pues obviamente no es un hombre pacificador. Viene de contender con los filisteos, apenas va llegando, tal vez tiene hambre, tal vez lo más lógico era me voy a dormir un ratito. Le dicen, ¿saben qué? ¿Sabemos dónde está David? Ah, no, preparen a los 3,000 hombres más fuertes y más poderosos que tengo y vámonos contra David. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, estoy leyendo el verso 3, entró Saúl en ella para cubrir sus pies o para descansar. Y David y sus hombres estaban sentados allí en la misma cueva, pero en los rincones de más adentro. Versículo 4. Entonces los hombres le dijeron a David: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Eso significa, es el rey en turno que Dios puso. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Fíjense bien, de este hecho
extraemos 2 actitudes de un no pacificador y 4 actitudes de uno que sí es pacificador. Primero veamos en Saúl las 2 actitudes de los no pacificadores. Número 1, en el versículo 1 dice que Saúl fue en busca de David. Primer principio o verdad: los no pacificadores siempre hacen lo mismo. ¿Qué? Siempre van en busca de problemas. Siempre andan buscando los problemas. Donde quieran, hasta muchos tenemos un dicho, ¿no? Que porque también pasa en la iglesia, de gente que le gusta andar buscando problemas, y decimos: se van a buscar la iglesia perfecta para echarla a perder, porque no son pacificadores. Y esto hicieron ellos precisamente, fue en busca de David. Los no pacificadores siempre buscan pleitos, siempre buscan una supuesta justicia. ¿Por qué? Porque no dejan que Dios obre en sus vidas. Número 2, Saúl escogió a sus mejores 3,000 hombres para ir contra David. Los no pacificadores siempre buscan sus mejores argumentos, siempre buscan sus mejores defensas, siempre buscan sus mejores justificaciones para atacar a las personas. Es decir, los que no son pacificadores, pues no son sacrificiales, siempre quieren tener la razón, siempre están defendiendo sus derechos, siempre están diciendo: es que yo soy así por culpa tuya, es que yo nunca hubiera respondido de esta manera si tú no me hubieras contestado de esta otra manera. ¿Sí? Eso es lo que hizo Saúl. Él escogió sus mejores hombres, y la gente de hoy busca sus mejores pretextos, sus mejores excusas. ¿Para qué? Para no amar, para no perdonar, para no pasar por alto la ofensa, para no ser pacificadores. Esa es una desgracia, pero también vemos del otro lado 4 actitudes en David que identifican a uno que sí es pacificador. Número 1, dice que los soldados de David le dijeron: haz con Saúl lo que te pareciere. Pero David no escuchó sus incitaciones. ¿Por qué? Porque los pacificadores cierran sus oídos a toda clase de incitación, a toda clase. El pacificador cierra sus oídos a los chismes, el incitador cierra sus oídos a la murmuración. Ya lo hemos dicho muchas veces aquí. El murmurador no solamente es el que habla, sino también el que oye. Tanto murmura la boca que habla como la oreja que lo escucha. Pero David no cayó en la incitación de sus hombres. David, hermanos, era un hombre que esperaba el reinado en el tiempo y en la paz de Dios. Miren, David dice que se turbó su corazón por haber cortado simplemente la orilla del manto del rey Saúl. ¿Por qué? Porque los pacificadores no se sienten internamente bien cuando hacen cualquier cosa, por pequeña que parezca, que pueda contribuir a algún problema. El pacificador se entiende que tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que hace es de inmediato ¿qué? Redarguirnos de pecado. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo cuántas veces confrontaba a los fariseos? En algún momento, cuando le ponían el dedo encima a Jesús, el Señor les dijo en una ocasión: a ver, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado a mí? O sea, ¿quién de ustedes puede decirme a mí que soy un pecador? ¿Quién de ustedes puede decirme a mí que he sido injusto? ¿Quién de ustedes puede decirme a mí que me ha visto o me ha oído tratar mal a la gente? ¿Quién de ustedes me ha visto a mí que yo he abusado de la fidelidad de las personas? ¿Quién me redarguye de pecado? Ninguno. Pero ellos sí eran señalados constantemente. Y ¿saben una cosa? Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, nunca vamos a dejar de pecar y nunca vamos a dejar de cometer errores. Pero el que tiene al Espíritu Santo y entiende el principio de ser un pacificador, al instante es redarguido por el Espíritu Santo. Y dice: ¿sabes qué? Ok, la regué, perdóname. Y no busca pretextos, no busca justificaciones, sino que queremos contribuir ¿a qué? A la paz. David dijo, este es el punto 3: Jehová me guarde de hacer tal cosa. Jehová me guarde de matar o tocar al ungido de Jehová. Los pacificadores siempre tienen presente a Dios en sus vidas antes de actuar. Los pacificadores temen a Dios.
Los pacificadores no actúan por emoción o por reacción. Los pacificadores actúan en base a convicción. A nosotros entendemos que como cristianos nos rige los principios de la palabra de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Entonces, cuando hay una situación que puede producir en nosotros la ira, la contienda, tenemos que ir ¿a dónde? A los principios, para que esos principios contribuyan a la paz. Y número 4, dice que David hizo algo muy bueno, reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que matasen al rey Saúl. Ese es otro principio muy importante. Los pacificadores frenan a la gente para no hacer lo incorrecto. Los pacificadores contagian con su mismo espíritu a la gente que los rodea, porque los pacificadores son buenos ejemplos. Los pacificadores debemos de ser de buena influencia para la gente. Miren, hermanos, como padres, nosotros nos preocupamos, al menos yo, de ser una buena influencia para mis hijos. Y yo no quiero que ellos en mí, miren, una ocasión saliendo de ahí de la cuadra, pues yo siento que salí de lo más normal. A lo mejor yo tuve la culpa, no recuerdo, no me ubico pues en ese hecho. Yo salí y a lo mejor me metí mal y el carro que estaba a un lado, no hombre, me tocó el claxon y me dijo, y cuando empezó a insultarme, así unas tremendas groserías, la reacción de mis hijos de inmediato fue, así le hicieron, de oído. Y cuando ellos hicieron eso, me enseñó y dije, qué tremenda responsabilidad tengo con mis hijos de ser un buen ejemplo de paz. Pero imagínense si yo abro la puerta y me bajo, a ver, ven, dímelo en mi cara, soy cristiano, pero pego como católico, a ver, ven para acá. Imagínense qué ejemplo, ¿no? O como mormón, o como testigo de Jehová, o como lo que sea. Es un decir. El cristiano debe ser pacificador, hermanos. La realidad es que muchos se llaman pacificadores, pero no tienen nada que ver con la paz, sea dentro de la iglesia o sea afuera. Porque, miren, hablando de los de afuera, ser pacificador no es el que desfila y protesta por las calles y que en realidad causa más problemas que tranquilidad. Eso no es ser un pacificador. Pacificador tampoco es el que está dentro de la iglesia y habla de la paz y predica de la paz y dice amo la paz y esto, pero en realidad no es un pacificador. ¿Qué es entonces, hermano, lo que rompe la paz en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que rompe la paz en el hogar? ¿Qué es lo que rompe la paz en nuestras vidas? La respuesta es muy sencilla, es el pecado y la injusticia. Son esas dos cosas lo que rompen la paz en una sociedad y en un hogar. Por eso debemos lidiar con ellos si queremos tener verdadera paz. Tenemos que lidiar con el pecado y tenemos que lidiar con la injusticia. Digan todos, pecado e injusticia. ¿Por qué? Porque no podemos separar la paz de la justicia. La paz y la justicia van juntas. Leamos Salmo 85, versículo 10. Lo dice de una forma muy bonita. Salmo capítulo 85, versículo 10. Dice el salmista así. Salmo 85, 10. Dice que la misericordia y la verdad, ¿qué? Se encontraron. Y la justicia y la paz se besaron. Qué hermoso, ¿no, hermanos? La justicia y la paz van juntas. La justicia y la paz se besaron. Por ejemplo, no podemos esperar paz en nuestro país si como sociedad no practicamos la justicia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay tanta delincuencia, por eso hay tanta violencia, porque no hay justicia. Tampoco podemos esperar que haya paz en nuestro hogar si como esposos, si como esposa, si como hijos, si como matrimonio, padres de familia, no hay justicia entre nosotros. Por ejemplo, si el esposo no ayuda a su esposa, o si su esposo no comprende a su esposa cuando llega del trabajo y dice, no, yo vengo bien cansado, vengo harto, vengo con hambre, todo mugroso, maloliento, ¿verdad? Y tú todavía me recibes con esta comida desabrida, no tiene ni sal, no tiene ni sabor. Otra vez, ¿qué razón tenía mi madre? No te cases con esa mujer.
está siendo injusto. Pero venimos a la iglesia y pastor, hay que orar por la paz de Jerusalén. Ora por la paz tuya primero. No hay justicia. Si la esposa no se sujeta en amor a su esposo y voluntariamente, pues también está siendo injusta hacia su esposo. Si los hijos no honran a sus padres, están siendo injustos con sus padres. Y si los padres no son justos con sus hijos, no les das más de tu tiempo, no les das más de tu amor, de estar con ellos, ¿podrá haber paz en el hogar? A ver, respóndanme. ¿Por qué no? David lo acaba de decir, porque la justicia y la paz van juntas, hermanos. La justicia y la paz se besaron. No podemos decir, ya queremos que haya paz en la casa cuando estamos siendo injustos con nuestros propios seres queridos. No se puede. Para que haya paz debe haber justicia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú? A ver, respóndanme por favor. Bueno, ese par de hermanos terminaron tan distanciados uno del otro que hasta Jacob tuvo que salir huyendo a otro país porque su hermano Esaú quería matarlo. ¿Se acuerdan? Ok. ¿Y se acuerdan quién fue la causante de eso? Su propia madre. ¿Cómo se llamó? Rebeca. Su propia madre fue la causante. Rebeca le aconsejó a Jacob, que por cierto, por lo que vemos en la historia, su hijo favorito. ¿Cuántos tienen hijos favoritos? Digan amén. No, pues están muy mal, hermanos. Miren, Rebeca aconsejó a su hijo favorito Jacob que se disfrazara de su hermano Esaú para que la bendición que no le correspondía a él, pues se la diera a él, su padre Isaac, en lugar de a Esaú, a quien sí le correspondía como hijo primogénito. Entonces Jacob se disfrazó, sí, y ustedes ya saben la historia, y su padre Isaac terminó dándole la bendición que le correspondía al primogénito Esaú. Acompáñenme a Génesis 27, verso 41. Y a partir de este versículo es interesante leer porque vamos a ver cuál fue la consecuencia o el resultado de la injusticia de su madre Rebeca. Rebeca quería tener paz en su hogar, pero fue una mujer injusta. Hizo mentir a su hijo, permitió que le hiciera trampa a su padre, permitió que defraudara a su propio hermano. ¿Cómo podía esperar tener paz en su hogar si ella misma estaba promoviendo la guerra? Génesis 24, 41, ¿cuál fue la consecuencia de la injusticia de su madre? Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto. Dijo en su corazón, hermanos, lo gritó. No significa que lo dijo internamente, sino que desde su corazón salió. ¿Y por qué decimos que lo dijo en voz alta? Ahorita lo vamos a leer. Entonces lo gritó. ¿Y qué gritó? Y dijo: llegarán los días de luto de mi padre, o sea, cuando mi padre se muera, y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces los que estaban ahí oyeron. Por eso el verso 42 dice que fueron dichas las palabras a Rebeca de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo favorito, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. ¿Lo que has hecho? En realidad ella fue la autora del desastre, hermanos. Por eso es que el escritor de Proverbios, en el capítulo 31, sobre todo las mujeres se lo deben de saber de memoria, y es un estudio que mi esposa está tratando con las mujeres y esposas de pastores, la mujer virtuosa. ¿Y qué hace una mujer virtuosa? Trae paz a su hogar. Y esta mujer no tenía nada de virtuosa.
Dice la mujer: mira, vete, yo voy a enviar y te voy a traer de allá después, ¿por qué seré privada de vosotros dos en un solo día? Pues por culpa tuya, madre, por tu falta de sabiduría. Hermanos, ¿cómo esperaba Rebeca que hubiera paz en su hogar si ella misma sembró la discordia y los actos de injusticia en sus propios hijos? ¿No es cierto? Y lo mismo es para nosotros, porque la paz en nuestro hogar, escuchen bien, depende 100% de lo que estamos sembrando en el corazón de nuestra familia. 100%. Lo que tú siembras en el corazón de tu esposa, lo que tú siembras en el corazón de tu esposo, lo que siembras en el corazón de tus hijos, lo que siembran en el corazón de sus padres, eso es justamente lo que van a cosechar. Sí, si sembramos incomprensión, pues no esperemos que haya paz, va a haber guerra. Ya lo dije hace rato, ejemplo de incomprensión. No esperes que después de todo lo que le dices a tu esposa llegando al trabajo, todavía te diga: ay, sí, gordito, no te preocupes, dime todo lo que quieras, préstame tus patitas, te las voy a sobar. No esperes que haya paz. Te va a decir: ¿sabes qué? Si más rico cocina tu madre que yo, llámale a tu madre y que te haga. ¿Hubo paz? No, hubo guerra. Todo lo que el hombre, lo vamos a leer más adelante, siembra, eso cosecha. Si siembras gritos, si siembras maltratos, si siembras humillaciones, si siembras griterías, si siembras injusticia, pues tampoco esperemos que nuestro hogar esté rodeado de paz. Va a ser justamente todo lo contrario. Y le dices a tu hijo: no grites. Y tu hijo dice: papá, pero tú gritas igual. Bueno, pero yo soy la cabeza. No, somos cabezones, que es diferente, que no queremos entender u obedecer la palabra de Dios. Miren, Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, es contundente el apóstol Pablo. Y dice así, Gálatas 6, 7 al 9: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Señor, trae paz a mi casa. Señor, que mi esposa me trate bien. Dice Dios: a mí no me puedes burlar. Tú has sembrado discordia, malos tratos, injusticias, por eso lo estás cosechando. Versículo 8: porque el que siembra para su carne, pues de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu o aspectos espirituales, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, o segaremos si somos constantes. Ahora, pero aquí hay algo, hay un pensamiento en el mundo. El mundo piensa que la paz se puede encontrar sin la justicia o sin buscar la rectitud. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? El mundo cree que pueden conseguir la paz sin buscar la justicia. ¿Creen ustedes que se puede conseguir? Miren, los ganadores del Premio Nobel de la Paz, ¿serán verdaderamente pacificadores? No, parece que sí, pero no. ¿Por qué? Porque lo que hacen realmente son acciones políticas en lugar de acciones justas. Si ellos buscan la paz, bueno, busquemos la paz, como ahora el Tratado de Libre Comercio, ¿no? No, que Donald Trump ya nos subió los aranceles y ahora qué vamos a hacer. Y entonces dice Peña Nieto: pues también nosotros hay que subirle los impuestos en toda la comida. Y los canadienses dicen lo mismo y la Unión Europea está pensando igual. Bueno, pero cuando se den cuenta que en materia económica no les está yendo bien a los países, van a buscar la paz. No, es que hay que estar en paz. Es que la sociedad tiene que estar en paz, nuestras naciones tienen que tener paz. ¿Buscaron realmente la paz o buscaron sus intereses económicos políticos?
A esos les dan los grandes premios Nobel de la paz. Un claro ejemplo de esto fueron los escribas y fariseos de la época de Jesucristo. Ellos fácilmente se podían sacar también muchos premios Nobel de la paz, ¿sí? Ellos se mostraban justos ante los hombres, vestían largas y pulcrísimas vestiduras blancas, visitaban las plazas para aparentemente convivir y saludar a sus conciudadanos judíos, hacían largas oraciones, eran meticulosos en todas las leyes ceremoniales y además contribuían económicamente para el templo, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! A los ojos de la nación eran prácticamente la representación de la justicia y la paz en toda la extensión de la palabra, ¿no le parece? No, hombre, qué bárbaros, qué ejemplos. Hasta gloria a Dios decía la gente, ¿no? Caminaban derechitos, levantaban la cabeza. No, hombre, hermanos, pero para Jesús eran unos hipócritas. ¿Por qué eran unos hipócritas? Porque ellos no practicaban la justicia que aparentaban. Por eso eran unos actorazos, hermanos. Estos hombres no eran verdaderamente pacificadores. En realidad eran la representación de lo más injusto y cruel que había en el pueblo. Sin embargo, Jesús fue el contraste brillante, elogiable con estos hombres hipócritas. Jesús sí fue un pacificador de verdad. De hecho, Él es el pacificador perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo escribió en Efesios capítulo 2 versículo 14 muy claramente. Efesios 2:14. Dice así el apóstol Pablo: porque Él, refiriéndose a Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Dile a tu hermano, al que está al lado: Jesús es nuestra paz. Ahora dile: Él derribó la pared intermedia de separación. ¿Cómo podemos traer paz a la nación? ¿Cómo podemos traer paz a nuestro hogar? En Jesús, llevando a Cristo a nuestro país, llevando a Cristo a nuestro hogar. ¿Por qué? Porque Él es el intermedio, el que derribó el muro, esa separación que había con Dios. Miren, vamos a ver otra ilustración sobre el establecimiento de la paz o de un pacificador. Esta ilustración es Abraham. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Ustedes ya saben eso. Ambos salieron juntos de la tierra donde Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. El llamado fue para Abraham específicamente, pero Lot salió con él, se le pegó. La historia dice que ambos eran riquísimos y tenían mucho ganado. Eso fue lo que dio la pauta para que los pastores de Abraham y los pastores de Lot tuvieran problemas entre ellos, y como consecuencia también llegaran los problemas entre Lot y Abraham, entre tío y sobrino. Así que con la sabiduría que Dios le había dado a Abraham y con el espíritu pacífico que había en Abraham, Abraham habló con Lot, hermanos, y le propuso separarse. Ustedes se acordarán, incluso le dio a escoger el territorio, y Lot escogió el territorio más verde, más bonito, más fructífero que sus ojos alcanzaban a ver. Que por cierto, Lot era de vista muy corta, ¿no? ¿Por qué de vista muy corta? Porque ese lugar, después con el tiempo, fue el mismo lugar que le robó su paz a Lot y a toda su familia, porque ese lugar fue Sodoma. Sí, pero Lot le dijo: mira, ¿sabes qué? Que no haya problemas entre tú y yo. Es más, tú escoge la tierra. No, y dice la historia que Lot levantó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y vio lo verde que era, y él dijo: yo me voy de ese lado. Sin embargo, hermanos, el trato de Abraham hacia Lot nos muestra de manera extraordinaria el trabajo de pacificador del que Jesús habla en esta bienaventuranza. Génesis capítulo 13 verso 7. Génesis 13
versículo 7. Vean el trabajo de pacificador de Abraham. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces, Abraham es el que fue a Lot. Vayamos al versículo 8. Y le dice: no haya ahora altercado entre nosotros dos, que no haya problemas entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Díganlo fuerte. ¿Eso le dice algo? No. Bueno, se lo voy a explicar de una manera práctica. Dile al que está a tu lado: no haya altercado entre nosotros porque somos hermanos. Somos brothers. Amén. Amén, hermanos. Ahí está su esposa a su lado, o su esposo. ¿Sí? Bueno, ahora díganle: no haya altercado entre nosotros porque somos esposos. Teníamos un pastor antes que decía que las mujeres cuando no se pintaban parecían jícamas sin chile, ¿se acuerdan? En lugar de que le digas a tu esposa: oye, pareces jícama sin chile, y que hay un altercado, dile: mi amor, vámonos a Suburbia a comprarte tus pinturas. Amén, mujeres. Pues que no hay altercado, ¿verdad? Ay, mi amor, llegas del trabajo y hueles horrible. No, mejor: mi amor, vámonos a Suburbia por tus 7 machos para que amarre bien, ¿no? Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo mismo. Hijos, que no haya altercado entre ustedes porque son hermanos. Amén, hermanos. Ahora, ¿Abraham pagó un precio en esta resolución? Pues sí, y fue un alto precio, porque ya lo dije, le dio a Lot la preferencia para elegir el territorio que él quizá hubiese escogido. Eso se llama sacrificio, con tal de que hubiese paz entre ellos. Fíjense bien, Abraham era el hombre del llamado. Dios llamó a Abraham, no llamó a Lot. Lot se le pegó. Abraham era el guía de la tribu. Abraham era el de mayor edad, había que respetar sus canas. Abraham era el hombre que hablaba con Dios. Abraham, entonces, hermanos, merecía sin duda tener el privilegio de elegir la tierra, no Lot. Sin embargo, Abraham hizo todo lo contrario, se sacrificó y dejó que Lot tuviera la mejor tierra. ¿Por qué? Porque era un pacificador. Entonces yo te hago una pregunta: ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Abraham? ¿Por qué pudo hacerlo Abraham? Ya lo dije, porque él era un hombre de paz. Pero ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías cedido tus derechos? ¿Serías capaz de cederlos? A ver, nadie diga amén. Primero vamos a hacer un test. Ya ven, ya hasta me perdí. Ya me encontré. Cuando vas manejando y se te mete a la brava otro carro, ¿lo dejas pasar? Espérense. ¿O le metes? ¿Eres pacificador? Porque hasta en los pequeños detalles se nota el fruto del Espíritu Santo, que uno de ellos es paz. Cuando estás en una discusión con tu esposa y dices: no, es que yo digo una palabra y ella dice 1000. De aquí a que me toque el turno, ¿qué haces? ¿La dejas o ya calladito te quedas? Sacrificio, paz. Cuando se te mete, porque eso es bien, a mí, ¿cómo me pasa eso, hermano? Estás formado en algún lugar y siempre hay una señora que se mete. Sí, y me dice mi esposa: ay, ¿cómo Dios trata contigo eso, verdad? Ay, estas señoras, digo, bueno.
se te mete al banco una larga, ahí estás en el cajero, es quincena, una larga fila, te falta media hora para llegar y se acabó el dinero del cajero y dicen, espérense, ahorita le vamos a meter más, y llega una señora y se te mete. ¿Y qué haces? Ay, dama, pásele, cobre su quincena antes que yo, o les váyese a la cola. ¿Qué dices? Un día estábamos en el Brincolín, ahí en cierto lugar con mis hijos, y había un letrero gigante que decía, no hay apartados de lugar. ¿Qué quiere decir? Que los papás, había una filísima, entonces se forman los niñitos, ya quieren llegar y brincar un rato. Entonces los papás dicen, yo quisiera dispararle otros 10 minutos de Brincolín, pero de aquí a que se forma y vuelve a llegar, entonces los papás se forman, ¿sí? A eso se refería el letrero, prohibido apartar lugares. Yo me quería formar y cuando vi dije, bueno, pues ya ni modo, ya no me voy a poder formar. Pero había unas señoras que sí se formaron y bajan sus güeritas de brincar, y así como bajan, se meten a la fila hasta adelante porque sus papás ya les habían apartado el lugar. No, yo todavía no hacía este mensaje, así que me van a disculpar. Yo dije, no, ahí dice prohibido, ¿te acuerdas? Y ahí fui y le dije al de ahí, oye, dice tu letrero, y mira, y mis chamacos van hasta la fila, hasta la cola, y vienen las güeritas. No, hermano, bueno, total que las güeritas se tuvieron que salir de la fila. Ya después me sentí bien mal, la verdad, pero ya lo hecho estaba. ¿Qué habría que hacer en ese momento? Es difícil, ¿verdad? Más cuando se nos hace que es injusto, ¿no? Pero ¿qué podemos hablar nosotros de injusticias si Cristo murió por nuestras injusticias? Alguien dijo, esta bienaventuranza de ser pacificador golpea agudamente a aquellos miembros de iglesia que son polémicos, testarudos, peleoneros, rebeldes y obstinados, que no trabajan para Dios y que no les interesa la gloria del Señor en ningún sentido. ¿Hay algo que podemos hacer para convertirnos en pacificadores? Hay 3 cosas. Número 1, orar. Número 2, hacer uso de las Escrituras. Y número 3, buscar la santidad. Repito, orar, hacer uso de las Escrituras y buscar la santidad. Como en todas las Escrituras, las bienaventuranzas, debemos poner de por medio la oración. Orar es buscar la ayuda en Dios para poder cumplir con el requisito. El problema es que a menudo estamos ocupados orando por necesidades materiales y físicas, pero rara vez estamos ocupados orando por necesidades espirituales. ¿No le ha pasado? Mire, solo le voy a leer yo, por poner algunos ejemplos, algunos textos donde vemos los motivos por los que oraban algunos cristianos de la Biblia. Pablo, solo anote, 1 de Tesalonicenses 5:16. ¿Por qué oraba Pablo? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué oraba Pablo? Para hacer la voluntad de Dios. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 4:2. Dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. ¿Se dan cuenta cómo es la oración que nos dice Pablo que debemos hacer? ¿Cómo? Orando y dando gracias a Dios, orando y dando gracias a Dios, orando y dando gracias a Dios. Jesús, en Mateo capítulo 6, la famosísima oración del Padre Nuestro, se la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Jesús dijo así: cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios, porque ellos creen que porque hablan mucho Dios les va a hacer más caso.
No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. Ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Amén. Esos eran los motivos de oración. El escritor de Hebreos en el capítulo 4, verso 16, también dice algo interesante: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú oras a Dios: Señor, dame gracia, dame misericordia, o ten misericordia. Jeremías capítulo 33, versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas o maravillosas que tú no conoces. Señor, revélame esas cosas grandes y maravillosas de ti que aún no conozco. Esos eran los motivos de oración. Santiago, el apóstol y hermano biológico de Jesús: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pedro, primera carta de Pedro 4:7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Señor, se acerca el fin de todas las cosas. Ya vienes tú por la iglesia. Un día se va a terminar el tiempo. Señor, dame el discernimiento, dame la claridad, ayúdame a estar preparado. David, Salmo 42, verso 8. Miren nada más esta oración que hizo David. Los motivos de oración de David: esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor me mande su amor y de noche su canto me acompañe. ¿Qué les parece? Y Jesús en Mateo 26:41 dijo: velad y orad. ¿Para qué? Para que les dé su carro nuevo. Velen y oren para que no entréis en tentación. Porque el espíritu que hay dentro de nosotros, dice, está dispuesto, pero tu carne no, tu carne es débil. Entonces, estos son o eran los motivos de oración de estos hombres de Dios. ¿Estaremos nosotros orando por los motivos más correctos? Lo segundo que podemos hacer para convertirnos en pacificadores, dijimos, es ir a la Biblia, a las Escrituras. Muchos en sus momentos de apuro, lo primero que hacen es ir al monte de piedad. O van al banco a pedir un préstamo, o van con un agiotista, y no importa. Dicen, no importa los réditos, el interés que vaya a pagar. Pero ¿a dónde deberíamos ir primero o acudir los cristianos? A Dios a través de las Escrituras. Hermanos, respóndanme, ¿por qué debemos ir primero a las Escrituras? Voy a responder con la Biblia en 2 Timoteo 3:16. Porque toda la Escritura que es inspirada por Dios es útil para muchas cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ay, voy a ir a empeñar mi cadenita de oro al monte. Primero ve a la Biblia, y ahí el Señor te va a decir qué hacer. El Señor te va a decir: humíllate, perdona, no guardes rencor, no estés de amargado, o bueno, no guardes amargura en tu corazón. Es lo mismo, hermanos. El Salmo 119, verso 30 dice, miren este salmo: la exposición de tu palabra imparte luz.
La exposición de tu palabra imparte luz, da entendimiento a los sencillos. ¿Cuántos quieren entender, hermano? ¿Cómo se gobierna un hogar? ¿Cómo se trata a una esposa? ¿Cómo se obedece a un esposo? ¿Cómo se tratan a los hijos? ¿Cómo se tratan a los padres? ¿Cómo se vive en la sociedad? ¿Cuántos quieren aprender? Yo quiero aprender, pues la exposición de su palabra nos enseña, nos imparte luz y nos da entendimiento cuando no entendemos cómo se hacen las cosas. Y hay cosas, hay que reconocer, hay muchas cosas que todavía no entendemos, ¿no es cierto? Hay que saturar nuestra vida con las Escrituras. Nadie que ignore la palabra de Dios va a poder realmente entender lo que es ser un pacificador. Y la tercera cosa que podemos hacer para convertirnos en pacificadores es buscar la santidad. ¿Por qué? Porque las vidas profanas nunca conseguirán la paz. De hecho, es el pecado lo que destruye la paz. Y el que practica el pecado no tiene paz. ¿Cuántos queremos esta recompensa divina, hermanos? Mire, ¿cuál es la recompensa de la bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos quieren esta recompensa? Es una recompensa divina. Entonces tenemos que cumplir los estándares divinos, porque muchos cristianos se quejan y dicen: ¿por qué tengo tan pocas recompensas divinas? ¿Por qué tengo tan poquitas bendiciones de Dios? Hasta parece que responsabilizan al Señor de cómo les va. ¿No se han dado cuenta? Pero escuchen bien, si tenemos pocas recompensas divinas, no recae eso sobre los hombros de Dios, sino sobre los nuestros, porque simplemente no hemos cumplido con las calificaciones. Y es que esta recompensa pues nos brinda un gran honor, ¿no le parece? ¿Cuál honor? De ser llamados nada más y nada menos que hijos de Dios. El mundo quiere que les diga empresarios, el ingeniero, el licenciado, el doctor. Bueno, está bien, pero no hay mayor honor en el título que en el de ser llamados hijos de Dios. Bueno, ustedes saben que hay mucha gente que desprecia esta grandísima recompensa. Lo último que quieren ellos es que se les llame hijos de Dios, hasta pena les da. Un día un hermano iba saliendo aquí de la iglesia, traía una Biblia enorme de esas, de las Thompson, que grandotas de estudio, y salió cantando y alabando al Señor, y casualmente iba pasando un compañero amigo de él que no es cristiano, y le dijo: oye, ¿a poco tú eres cristiano? Y el otro se avergonzó y le dijo: no, es que traje a mi mamá. Y le dice: ¿y esa Biblia? Ay, es que se me olvidó dársela, ahorita vengo, se la voy a entregar. La gente del mundo, hermanos, se estremece ante la idea de ser llamado hijo de Dios o algo que tenga que ver con Dios, como la santidad. Prefieren las recompensas profanas como los premios Oscar de Hollywood y otros reconocimientos similares. Y esto ya se metió a la iglesia, ustedes lo saben, porque ya hasta a los cristianos los tratan como estrellas. A ellos también les dan sus premiecitos por ahí y se sienten ya soñadísimos, hermanos. ¿Y qué de nosotros? Pregunto, ¿nos sentimos privilegiados cuando la gente dice de nosotros: es un cristiano? ¿Te sientes privilegiado? ¿O te avergüenzas del título? ¿Cómo te sientes? A ver, en serio, díganme la verdad. Cristiano. Bueno, es que pues hoy ya todos son cristianos, ¿no? Cristiano evangélico. Aleluya. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? A ver, díganme. Mire, yo me acuerdo que cuando yo vine a Cristo en el año 85, hace 34 años, el que te llamaran cristiano o hijo de Dios, de verdad que se asumía como un gran honor y un gran privilegio.
Yo me acuerdo, yo iba en la secundaria, yo quería que todos me dijeran cristiano. Quería que me trataran mal, fíjense, por ser cristiano. Y les andaba predicando y buscaba cualquier cosa para predicarles al Señor. Y decían, ese es cristiano. Uy, yo me sentía orgullosísimo. Hoy no. No, un joven que le eres cristiano, no, ¿qué pasó? No. Un universitario cristiano, no, les avergüenza. ¿Por qué? Hace unos días fuimos a jugar otra vez fútbol con mis hijos. Y yo siempre cargo mi bocinita Bluetooth para poner la música cristiana y jugar y ahí estar oyendo. Y mis hijos, no, hombre, son bien musicales, pero cuando no hay otros, ¿verdad? No, están chiquitos, hay que comprenderlos, ¿no? También, ¿no? Y iba con los más chiquitos, con Dani y con Pablito. Y subimos a la cancha y ya había como 6 jóvenes jugando. Y les digo a los niños, ¿cuál canción ponemos a propósito, verdad? Y empiezan, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Y bueno, hay que sacarles la Biblia, hay que enseñarles, hermanos. Mira, la Escritura dice, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de ellos delante de mi Padre que está en los cielos. Me decía, bueno, sí ponla, pero ya que se vayan. Oh, qué caray. Bueno, están aprendiendo, hay que tenerles paciencia también. No los vayan a ver feo a mis hijitos que andan por ahí, ¿eh? ¿Te avergüenza el título? Un hermano, que ya ni sé si es hermano, me mandó un video. Me decía, mira, ven, va a estar tal persona que se está jugando el gobierno de la Ciudad de México de tal partido y van a hacer un desayuno. Me dice, él no es cristiano, pero su esposa sí es cristiana. Yo dije, gloria a Dios, ¿no? Ja, ¿verdad? Ay, no, qué bien, te invitamos al desayuno. Gracias. Y me manda un video, que no fui al desayuno, donde todos están orando por él y hasta están los decretadores más famosos ahí diciendo, tú eres el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Un montón de cosas bien impactantes, ¿no? Y ya pasó. Y el hombre así, según muy cristiano así, todos orando por él así, ¿no? Y 2-3 días después suben por ahí un video donde este mismo hombre se dirige al público en otro lugar, ya no con cristianos, con tremendas palabras obscenas, queriéndose identificar con el pueblo, ganarse el voto. Ay, que lo grabo y que se lo mando al hermano. Le digo, mira, ahí te va otro de regreso. O somos o no somos, ¿no? Vamos a terminar leyendo 2 versículos, Filipenses 2:15 y 16. Esto es lo que espera Dios de nosotros, lo que vamos a leer. Lo que Pablo esperaba de sus hijos espirituales en Filipos: que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, en mi caso, tengo 34 años de cristiano. Yo no quisiera llegar y decirle al Señor, bueno, Señor, 40 años de cristiano, y que Jesús me dijera, al infierno, al lago del fuego, con el diablo y sus ángeles.
Lo acaba de decir Pablo. Para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, asegúrense que su venida a la iglesia, por favor, que no sea en vano. Asegúrense. Primera de Pedro 1:14 y termino aquí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos como, no, dice porque yo soy santos. Y ya lo hemos explicado. No es lo mismo que Jesús en sus estándares nos diga: sé como yo, porque diríamos, eso está difícil, ¿verdad? Si no es que imposible, a que Él me diga: sé santo porque yo soy santo. Es decir, en identificación conmigo, en identidad conmigo, busca la santidad. Amén. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar y a ministrar rápidamente antes de irnos, porque es un tema que requiere que apoyemos, que ayudemos. Pues yo creo que a muchos de ustedes. ¿Te consideras un hijo de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos levantan su mano y dicen: yo me considero un hijo de Dios? Bueno, pero aquí hay algo, que no muchos tienen ese espíritu pacificador, ¿sí? Sino que son arrebatados, son gente de mucho pleito, de mucho problema, muy iracundos. Como dicen, soy de mecha corta, ¿no? A mí me hacen algo y yo rápido exploto. Eso no es una característica de un hijo de Dios. Si tú eres de esos de mecha corta y quieres dejar de serlo, yo quiero orar por ustedes. Pasa al frente, por favor, de esta plataforma y déjame orar, ayudarte en esto, porque solamente los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Aquí no cabe nuestro orgullo, ni nuestra justificación de decir: pastor, es que yo soy bravo porque a mí cuando me provocan yo no me sé contener. No, olvídate de eso. Tú eres un hijo de Dios y tienes que saber actuar en el momento correcto, con la actitud correcta, con el espíritu correcto. Razones podemos tener muchísimas para no ser pacificadores, para ser personas de pleito, pero en Dios somos una nueva creación nosotros y tenemos al Espíritu Santo, y uno de los frutos del Espíritu Santo es paz, amor, gozo, paz. También es templanza, ¿sí? Entonces, si un día quieres ser llamado o realmente considerado por Dios como un hijo de Él, pues lucha con eso. Tienes que lidiar con el pecado y la injusticia, con la ira, con el orgullo que puede haber en ti, con la falta de perdón, la arrogancia. Es muy importante deshacernos de todo eso. No vemos a un Jesús así. Dice la Escritura que a Él, cuando lo injuriaban, Él no respondía con maldición. Al contrario, cuando Él le decían: a ver, profetízanos, dinos quién te golpeó, Él no abría su boca. Isaías 53 lo narra muy bien y dice que Él fue como cordero al matadero, no abrió su boca. Tenemos que aprender a no abrir nuestra boca, hermanos, a llevar nuestras palabras cautivas a la obediencia a Cristo, porque hablamos y ofendemos, lastimamos, y ya después nos arrepentimos, y eso está bien, pero ya dejamos la herida, ya dejamos el dolor. Y peor aún cuando se trata de nuestro propio ser querido, cuando lastimaste a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos,
Hay palabras que son como golpes de espada. Levanten sus manos al Señor. Y lo primero que vamos a hacer todos es pedirle perdón a Dios. Dígale: perdóname, Señor, reconozco que no soy pacificador, no soy pacificadora. Lo acepto, Señor, y me avergüenzo de mi pecado. Me avergüenzo de quién soy en este día, porque he ofendido a mi propia familia, a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la gente. Les hablo mal, no tengo cuidado, me arrebato, me justifico. Perdóname, Señor, ya no quiero ser así. Y es que yo siempre quiero tener la razón, yo siempre quiero que la gente crea que lo que yo digo está bien, y no es así, Señor. El único perfecto fue Jesús. La misma Escritura lo dice: no hay hombre perfecto de labios. Señor, y toda la vida he vivido justificándome y ofendiendo, y tal vez creas, estás pensando hoy que es demasiado tarde, y a lo mejor has pensado y dices: ya para qué, ya lastimé, ya herí, ya ofendí mucho. Nunca es tarde. Cuando hay un arrepentimiento genuino, el Señor perdona todos tus pecados, pero también sana el corazón de las personas que has afectado. Así que solo entrégate al Señor, entrégale a Dios esta área. Sé un pacificador. Dile al Señor Jesús: Señor, ayúdame a ser ese pacificador que fuiste tú en la tierra. Padres, dejen de tener pleitos con sus hijos. Si sus hijos ya son casados, no se metan en su vida matrimonial. Está bien que den un buen consejo, pero no vayan más allá. Sean pacificadores. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos también. No te desesperes más allá de la intolerancia, que llegues a tomar una mala actitud que después te arrepientas. Tenle paciencia a tu hijo. Es un niño, es un adolescente, es un joven, no han madurado todavía lo suficiente. Ayúdalos, compréndelos, exhórtalos, sí, repréndelos, sí, disciplínalos, sí, pero no excedas la disciplina. Ten misericordia, sé pacificador. Hijos, honren a sus padres. No los exasperen a sus padres. Ayúdenlos a gobernar su hogar. Hijos, honrenlos, ámenlos. Como dice la Escritura, un día ustedes serán padres, serán mayores, serán adultos, y van a entender por qué sus padres hoy son como son y les dicen lo que les dicen. Esfuércense en la paz. Esfuérzate en la paz. Pídanle la ayuda al Espíritu Santo. Sigan orando. Ya hay hermanos ministros que están orando por ustedes. Todos estamos orando. Santo eres, Señor, santo eres, Jesús. Queremos tu paz, queremos tu paz. Ábrele tu corazón al Señor. Reconcíliate con Dios. Haz votos con Dios. Haz compromisos con Dios. Dile: Señor, no es un tema fácil para mí, porque soy de mecha corta, pero me voy a esforzar. Puedes contar conmigo, me voy a esforzar, Señor. Le voy a echar ganas para ser un pacificador, primero en mi casa, pero también afuera. No quiero ser un hombre de pleitos, de contiendas. Una mujer así tampoco. Mujeres, sean mujeres virtuosas.
Sean mujeres que traigan la paz a su hogar. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy.
palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Dile más fuerte, quiero conocerte más, cada día más y más, sin tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Levanta tus manos y por última vez dile, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad y sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Estamos seguros de que nuestra paz viene de Él. Estoy seguro de que tu Espíritu Santo produce en mí el querer, como el ansiar por tu buena voluntad. Quiero Señor, dile a Él, quiero Señor, ser pacificador en mi hogar, en la calle, en la casa, en el trabajo, en la escuela, aquí en la iglesia. Gracias, Señor, te damos. Sí, Señor, gracias. Vamos. Te pedimos, levante sus manos, ya estamos terminando. Te pedimos que nos lleves con bendición, Señor, a nuestros hogares. Que esa paz tuya gobierne nuestros corazones, nuestras mentes y también nuestras acciones. Creemos firmemente en nuestro corazón que todos los que están aquí al frente, los que están atrás, todos, Señor, creceremos en este fruto de la paz. Creceremos y seremos pacificadores. Cada que nos encontremos en una situación, Señor, recuérdanos este tema, recuérdanos este principio, para que al final de todo, tú y solamente tú seas glorificado. Gracias te damos todos en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte, amén y amén.